Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Ahora vamos a poner el microscopio un poquitito más cerca de nosotros. También se habla hoy en día de un universalismo cristiano. O sea, esto está más cerca de nosotros ya al decirnos cristianos. Tiene que ver con lo que es nuestra fe o la práctica de nuestra fe. ¿Qué significa esto? Que cada persona va modelando su forma personal de vivenciar la fe, interpretando libremente sus doctrinas y enseñanzas, por ejemplo, el concepto del pecado u otros conceptos. Cada uno, de acuerdo a su interpretación y su manera de entender el cristianismo, le da cierto valor, le da cierto énfasis, por ejemplo, algo tan serio como el concepto del pecado. Algo que en la palabra a veces es absoluto, por esta manera de entender, se transforma en algo relativo. Y finalmente, todos se reconciliarán, dicen ellos, con Dios y vivirán eternamente en el paraíso, pues en definitiva Dios es un Dios de amor. Entonces la gente dice, yo estoy bien con mi Dios. Ese es el tema, ese es el problema. ¿Cuál es tu Dios? Entonces ya no tiene que ver con politeísmo, no tiene que ver con otras prácticas más comunes en nuestra comunidad. Tiene que ver con la iglesia del Señor, cómo vivencia, cómo está experimentando, cómo interpreta la iglesia del Señor la doctrina que le fue entregada. El tema es, ¿cuál es mi Señor? Y pareciera que la iglesia va adoptando un formato personalizado de lo que es el Señor. Por eso creo que necesitamos ser creyentes, una iglesia preparada para este tipo de confrontación. Y acá es el tiempo de definición. Acá es el momento donde hay un antes y un después, donde debemos conocer qué es el fundamento de nuestra fe, en quién hemos creído. De hecho, Pedro dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Esto es no pelearse. No es hacernos los agresivos, decir, esta es la doctrina y esto tiene que ser inflexiblemente. Tenemos que estar preparados. Y preparados es tener un tiempo exhaustivo de conocimiento, de fundamentación, de confrontación primero personal acerca de lo que es Dios, su palabra, la vida cristiana. Y Pedro sigue diciendo que lo hagamos con mansedumbre y reverencia ante todo el que le desmande razón de la esperanza que hay en ustedes. Este es el tiempo, tenés que empezar a fundamentar. Es más, tenés que empezar a enseñar a tus hijos los temas claves de la vida, porque lo que no enseñas bien en la casa, lo mal aprenderán en otros lugares donde agresivamente están dirigidos a enseñar todas las cosas, pero incluidas las cosas también que se oponen a Dios y su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que este es el tiempo de preparación para fundamentar y ser una iglesia sal en la tierra y luz del mundo? Ahora hay una palabra muy conocida, es tremenda, acá en San Mateo 28, versículos 18 y 19. Todos conocemos esta palabra. Mirá, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Vio que lo más rico a veces de la torta cuál es? La crema, el dulce de leche, los que somos medios golosos. Esto es más o menos igual. Nosotros nos quedamos con la última parte que dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A cuánto les gusta que el Señor esté siempre? Pero esto es una partecita de la historia. Por lo menos este pasaje nos muestra tres diferencias acerca de lo que es un simple seguidor,
un simpatizante de la fe y del Señor, quizá un eternamente agradecido por un milagro, una obra que el Señor ha hecho en la vida, y entre alguien que realmente entiende lo que es seguir a Jesús, un discípulo. Hay tres razones. La primera es que los discípulos siempre van para adelante. Ellos obedecen a este mandato de ir y hacer. Van y hacen, siempre para adelante. El discípulo que ha entendido lo que es seguir a Cristo, le ha comprometido su vida, que no solamente está por la respuesta a una necesidad, siempre está yendo para adelante. Más los seguidores siempre están yendo o queriendo ir hacia adelante en círculos. Tienen una fidelidad condicional. El seguidor tiene una respuesta directamente proporcional a su bienestar. Cuando falta el bienestar, hay fidelidad. Cuando hay bienestar, la fidelidad es relativa. La segunda gran característica que vemos en esto es que los discípulos siguen a Jesús por un propósito. ¿Qué significa esto? Que ellos son enviados y en este caso el Señor le está diciendo: hagan discípulos, formen gente, enseñen a la gente lo que es el reino. O sea que ellos son los representantes del reino acá en la tierra para manifestar lo que es el reino. Entonces lo conocen, lo aprenden, pero ellos están enseñando, están llevando adelante un plan del Señor que es redimir lo que el pecado a la humanidad le ha quitado. Es alguien que se enroló con una causa, con un propósito mucho mayor que una necesidad personal. En cambio, los seguidores siempre siguen de acuerdo a necesidades. Si están resueltas, mejor todavía. Los seguidores viven aprendiendo siempre de lo mismo. Los discípulos van aprendiendo, enseñan y forman, van modelando, van motivando, van siendo un ejemplo que los hijos entienden lo que es el reino, lo que es el Señor, la vida cristiana, por una simpatía y no simplemente por una cuestión legalista o que en casa se es cristiano, se ora antes de comer y nada más, se inspira. El discípulo, aquel que transforma, tiene que ver con haber aprendido y enseñar. Más un simple seguidor siempre tropieza con la misma piedra. ¿Qué dice la palabra? Debiendo ser ya maestros, todavía hay que volver a enseñar. Y yo sé que usted es discípulo, me imagino que es discípulo. Muchos ejemplos que ha tenido usted de gente que le ha querido enseñar, que la persona se queda, se cae, siempre por las mismas razones. Buenas razones, pero nunca termina de aprender. Entonces la iglesia termina deteniéndose, como dijimos el otro día, por temas de ofensa. No hemos aprendido quizá lo que es el perdón, lo que es la restauración, lo que es la fidelidad, lo que es el arrepentimiento, lo que es la santidad y tantas otras cosas. Más los discípulos enseñan, hacen discípulos. Y la tercera razón es que los que son discípulos tienen una mirada, tienen una proyección que tiene que ver con el mundo. Ellos bendicen el mundo. No se olvidan de ellos. Ellos están inmersos dentro de esa visión, pero su mundo no tiene que ver con su círculo de bienestar personal. Se extienden, son usados, son personas relevantes en otras culturas, en otras geografías, en otros ámbitos que no sea la iglesia. Se manifiestan en el mundo a través de profesiones, a través de distintos oficios, de distintas oportunidades que el Señor les presenta para que el Evangelio sea conocido a través de sus vidas. No se olvidan de ellos, al contrario, son los más bendecidos. Porque bendecir tiene que ver primero con recibir. El círculo de la bendición es: te bendeciré y serás. El discípulo no se empobrece, el discípulo no pierde objetivos, el discípulo no pierde su tiempo, al contrario, de todo lo recibido lo extiende. Más el seguidor, simplemente seguidor, no tiene su mirada en el mundo, su mundo es demasiado pequeño, ellos mismos.
Los discípulos experimentan milagros, pero también promueven milagros en los demás. ¿Vio que hay diferencia? Y Jesús encargó la iglesia a discípulos. Jesús encargó lo más importante a discípulos y no simples seguidores. Dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis. ¿Qué significa? Que los que se mueven en áreas de necesidad siempre van a estar presentes. Lo que no se sabe si van a estar presentes son aquellas personas que son desafiados más allá de lo presente, más allá de lo inmediato, más allá de una necesidad en la vida. Pero esas son las personas que Dios establece y va a establecer en este tiempo para que este pluralismo religioso no esté comiendo y ganando la cabeza de la gente, sino que la verdad de Dios, la verdad del reino, la verdad de la salvación sea esparcida en la tierra con fidelidad y el mundo crea, porque cuando crean en Jesucristo verdaderamente el mundo va a ser salvo. Esa es la gente que va a estar en contra de ese pluralismo. Esa es la gente que no solamente va a pensar en una fe personal, sino la fe genuina que hoy debe ser cuidada. Y estos temas hay que hablarlo en este tiempo. Porque así como sabemos que hay un ambiente diferente, también la palabra del Señor dice que muchos apostatarán de la fe. Y ese tiempo ya está presente. Algunos se darán vuelta atrás. Algunos discípulos finalmente van a tomar otros rumbos y la iglesia necesita ser repensada, replanteada para hacer respuesta para este tiempo. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿qué tipo de creyentes estamos formando como iglesia? ¿Qué tipo de creyentes estamos formando como iglesia? Yo creo que estamos en un tiempo lindo. Mire, estamos disfrutando tanta tecnología, estamos disfrutando cosas que los pioneros, nuestros viejos, no lo disfrutaron. Tenemos otros medios, tenemos otras oportunidades, tenemos la posibilidad de viajar y de conocer de primera mano cómo el Señor está obrando en otros lugares y cómo nosotros que estamos acá mañana podemos estar en otro lugar como vos, como yo, simplemente llevando lo que el Señor depositó en tu corazón y te usa de una manera que otros dependían del autito de turno que podían tener y su obra misionera dependía de la cantidad de nafta que le podían poner a ese auto. Siempre me acuerdo cuando predicamos con mi papá, nunca sabía que esto funcionaba así, pero cada vez que predicamos con mi papá se oraba más por el auto que por las almas. ¿A cuántos molinos fuimos a sacarle agua porque el auto se fundía? Hoy no tenemos esos problemas, ni nos acordamos de cambiar el aceite. Son tan buenos nuestros autos que nos perdonan hasta esas necedades. Pero, ¿qué tipo de creyente estamos proponiendo para este tiempo? Porque si no lo estamos desde los lugares de la palabra, el lugar del liderazgo, proponiendo de una manera sana, quizá confrontativa, vamos a tener una iglesia que es parte de este pluralismo religioso, una opción más, buena gente que va a la iglesia, que da una ofrenda, que no le hace mal a nadie, que no molesta a nadie, pero esa no es la iglesia que el Señor soñó, que venga realmente a establecer su reino. A veces pienso que la iglesia que proponemos es una iglesia muleta. ¿Cuándo le usa la muleta a usted? Cuando la necesita. Y cuando se le sana la pierna, ¿qué pasa con la muleta? La tira y la regala. A veces estamos proponiendo iglesias descartables, iglesias de consumismo. La manera de predicar, nosotros siempre enfocada en necesidades, no a veces en una cuestión mucho más profunda como la salvación del alma, la eternidad. A veces tenemos o damos por resultados creyentes de compromisos opcionales. Todo es opcional. El Señor está a la puerta y llama y se queda y llamando y llamando y llamando, y cuando se nos da la gana a veces le abrimos un poquito. A veces también nos falta sabiduría en establecer y mantener, cuidar nuestras relaciones interpersonales. Entonces la iglesia dura lo que te dura un bienestar. Cuando hubo un problema, una ofensa, se te acabó la iglesia. Y seguimos tratando de convencer al mundo que somos un pueblo muy feliz, de que nosotros amamos a Dios y como amamos a Dios también amamos al hermano, pero es simplemente un verso porque no sabemos resolver nuestros problemas. Somos una opción más, pero no estamos presentando la opción, la única opción que es Cristo. Y ayer en una de las frases que escuchamos en este hermoso evento de hombres que compartimos, se nos decía, un pastor nos decía que
normalmente estamos predicando el evangelio para gente de una manera hedonista, simplemente desde el bienestar, desde el placer, desde sentir, y tenemos tantas frases que a veces avalan todo eso. El creer quedó más atrás que el sentir. Siento y no siento, sonamos. Hedonismo, bienestar. Parece que el evangelio nuestro lo hemos contemporaneizado de una manera que nos caiga a la medida, que nos sintamos muy cómodos, pero necesitamos como iglesia, para eso nos estableció el Señor, formar discípulos. Hagan discípulos a las naciones. No se trata de amontonar gente en el templo, ni ganar adeptos, ni ganar socios que estén siendo parte de un gran proyecto. Es establecer el reino de Dios para que la gente que lo haga y la gente que se forma sean como Jesús, sean réplicas de Jesús. Eso es un discipulado, es que el aprendiz termina teniendo la misma forma, la misma apariencia, las mismas actitudes del maestro. O eso no es lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas. Eso es un discípulo. Nuestras iglesias están llenas de seguidores, tanta energía, tanto tiempo que nosotros tratamos de capitalizar de la iglesia, lo tenemos que invertir en situaciones que no deberían llevarnos tanta energía, sin embargo nos llevan. Los sermones que nosotros podemos predicar muchas veces tienen que ver con este proceso de ir remendando esa red que se nos rompe. Y nunca terminamos de tener una red sana para que realmente las almas vengan a Cristo y estos sean lugares de promoción, púlpitos de poder, de lanzar la gente a un mundo con desafíos, los lugares que vive. ¡No! Terminamos predicando solución permanente de problemas. Ahora, vamos a lo importante. Esta palabra de Lucas dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Necesitamos una iglesia de discípulos. El reino de Dios es para discípulos. No va a haber mundo, no va a haber espíritu, no va a haber ningún tipo de autoridad que pueda contra una iglesia, ni siquiera las mismas puertas del infierno. Pero debemos seriamente desde hoy es confrontarnos quién es Jesús y cómo estoy relacionado con Jesús. Y este versículo está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, significa, estoy invitando a aquellos que radicalmente quieren ser mis discípulos. Este llamado no es para la gente de los milagros simplemente, no es para el pan y los peces, no es solamente para el enfermo de distintas enfermedades, espíritus que atormentan. Esto va más allá de la necesidad. Tiene que ver con una invitación a jugársela por el Señor con toda la vida. Eso es evangelio. Es más, tiene que ver con cruz. El símbolo que define nuestra fe es una cruz. Y nada a veces más lejos de la iglesia que el espíritu de la cruz, porque la cruz es peligrosa, la cruz es incómoda, la cruz nos molesta. Pero sin embargo esta invitación dice, si alguno quiere, ¿será que en este lugar habemos gente que querramos seriamente, concienzudamente seguir al Señor? Hay tres cosas y acá quiero que nosotros las compartamos. El que quiera seguirle, número uno, ¿qué dijo Jesús lo primero? Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Déjame en los milagros, déjame en la bendición. Déjame en la vida que estoy tratando de construir. Pero pensá que cristianismo arrancó desde un pesebre. Cristianismo arrancó desde la humildad. Cristianismo arrancó de todos esos contextos, pero engendrando una esfera de Dios en la tierra. Debe negarse a sí mismo. ¿Sabes cómo podemos definir esto? La capacidad de desarrollar postergación personal. Cuando Cristo está primero, cuando el reino está primero, probablemente hay cosas de mi vida que son importantes, que no deben desaparecer de mi vida, salvo que sea pecado.
Pero hay cosas que tienen que ver con mi esencia, aún la bendición de Dios. No tienen que desaparecer, pero deben reposicionarse. Porque aquel que quiera seguirme como discípulo para transformar el mundo, para enseñar a otros y para poder ser la clase de persona en las cuales el reino se manifieste, en primer lugar tiene que tener esa capacidad de desarrollar postergación personal. Algo más, asumir tiempos de espera. Por eso el seguidor, y somos seguidores, cuando demandamos, lo queremos ya. ¿Quién quiere esperar? Nadie. Cuando hay que esperar te pones molesto, incómodo. Cuando lo puedo comprar, tengo el dinero y ni con el dinero lo puedo tener. Digo, qué injusticia. Esa capacidad de esperar es la que define a un discípulo. Un seguidor pide, demanda, tiene contento, no tiene, se va. Normalmente funcionamos como seguidores en el Evangelio. La capacidad de esperar es saber leer los tiempos y tener dominio personal durante el transcurso, pero tiene que haber una lectura del proceso. Es el perfil de lo que la palabra dice, siembra y cosecha. Es alguien que hace cosas que instantáneamente no lo está viendo, pero está sembrando en el reino, sabe esperar y sabe que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estos conceptos en la iglesia hoy casi no funcionan. La gente lo quiere ya y fácil. ¿Sabe qué nos pasa? Y yo honro un montón de gente, nos nutrimos de gente que tiene un corazón pastoral entre nosotros. Veo las redes, cuánta palabra, más fácil que eso no se le puede dar a la gente. Te hacen la paráfrasis de la paráfrasis, te la ponen en una frasecita y usted ve que gente de Dios, porque cuando uno es gente de Dios se manifiesta hasta en las redes, bendicen. Acá hay gente que bendice de una manera extraordinaria, frases bíblicas, frases cristianas, dibujitos. Y la gente lo quiere ya y lo quiere fácil. Pero la gente discípula, aquel que sabe negarse a sí mismo, sabe entender estos procesos. ¿Qué más tenemos con esto? La inteligencia del tiempo. La inteligencia del tiempo. No solamente sabe esperar, sino que sabe mirar en el futuro las cosas que está convencido y sabe lo que es proceso. Diga conmigo, proceso. La palabra del Señor dice que nuestro corazón es engañoso. O sea, hay una parte de nuestro ser que nos puede engañar, nos puede sabotear. La idea es que no te sabotee el corazón. Es importante lo tuyo. Pero cuando asumimos el reto, ese llamado a seguir al Señor, hay cosas personales que probablemente tienen que ocupar otro lugar, otra prioridad. Ninguno que milita se enreda en los negocios y hay mucha gente que no puede militar porque vive enredada. Cuando Dios le da una oportunidad, no porque estoy ocupado o porque hay otra cosa importante que para eso es más importante que el llamado, el ministerio o el desafío del Señor. No se trata de malas cosas, no se trata de amargar nuestra vida, de frustrar nuestra vida. Se trata de un orden, de una prioridad. Niéguese a sí mismo. Ahora, ¿sabe lo que es tentación? La tentación va dirigida normalmente a necesidades. Jesús en el desierto tuvo hambre. Necesidad primaria, hambre. Entonces, muchas veces el negarnos a nosotros mismos, que tiene que ver con nuestra persona, está confrontado con una necesidad primaria importante. Te daré toda la potestad y la gloria. Necesidad de reconocimiento. El seguidor siempre está pendiente, ¿me reconocen o no me reconocen? Si acá no me valoran, me voy para otro lado. Si del otro lado no me valoran, me vuelvo para acá. Si eres hijo de Dios, autoestima y poder personal. ¿Cómo me siento? Ahora, ¿sabe lo que es caprichosismo? Caprichosismo es inmadurez. Es la inmadurez de no poder entender lo que es la negación o la postergación.
Usted le va a explicar a un nene que tiene el antojo del caramelo, no hay argumento, no hay nada que al tipo le cambie esa actitud de lo quiero ya. Berrinches, palabras, actitudes y a veces todo, hasta la abuela, toda la casa, todo el hogar gira alrededor del caprichosismo del nene para que no se ofenda. No sabe límites y el límite le da la posibilidad de construir una imagen sana de autoridad, de respeto, de valía al otro. Caprichosismo no entiende de negación, es una incapacidad ¿de qué? De desarrollar postergación personal, de asumir tiempos de espera, de poder construir un perfil de siembra y de cosecha. Es una incapacidad. Mire, esto dice la palabra. En resumen de lo que sería el mensaje de la palabra, solo sé que me estoy negando a mí mismo, sin nada de mis necesidades personales me apartan del Señor y sus propósitos. Va de nuevo, solo sé que me estoy negando a mí mismo, sin nada de mis necesidades personales me apartarán del Señor y su propósito. No tiene que ver con perder. Tiene que ver con ofrecer. No tiene que ver con perder, tiene que ver con ofrecer. Por eso los llamados del Señor son radicales. Dame todo lo que tienes, o dejándolo todo, le siguieron. Para Pedro fue la red, para Mateo la calculadora, para el otro fue padre y madre, dejar casa. Pero tiene que ver con que cuando el Señor necesite algo de tu vida, sabe el Señor que Él puede disponerlo. ¿Tendrás esa actitud? ¿Tendremos esa actitud delante del Señor? Que aún lo bueno, lo viable de nosotros está a disposición del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué frase hoy confrontativo para esta sociedad? Primero yo, cómo me siento y después veremos. Y si sos cristiano, le adornás con unos versículos que más o menos te den un argumento para decir, pido gancho, yo estoy a salvo en esto porque el Señor sabe. Sin embargo, acá alguien entregada dice, no estimo ni mi vida preciosa para mí mismo. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mira qué linda explicación tiene este versículo. Mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Nueva traducción viviente. Va de nuevo. Mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Por eso no todos le seguían al Señor. Dura cosas dice, es un llamado radical. El Señor conoce los que son suyos, dice la palabra. El Señor conoce hasta qué punto hay una entrega genuina de nuestra vida. No te quita, pero hay que ofrecerlo. El que quiera seguirme y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. La segunda, esta es más complicada, esta es dolorosa. O debe tomar su cruz. He escuchado 800.000 mensajes de tomar la cruz. Y es complicado, a veces he escuchado hasta barbaridades y cosas muy sensatas. Pero pensá en esto, por lo menos pensemos 3 aspectos que fue la cruz para Jesús. Si Él dice, tenés que tomar la cruz, y otra versión dice, cada día es convivir con esto que no debe ser un mero símbolo en nuestras iglesias, sino una experiencia en nuestra vida. Lo primero que tomar la cruz significó para Jesús es tener oposición de pecadores. Estando en la cruz misma se le burlaban, le desafiaban. Si eres hijo de Dios, un discípulo que va a ser confrontado va a tener el mismo tipo de situación. Si sos un hijo de Dios, a ver, explícame, fundamentame. Oposición. Por eso ser seguidor está bárbaro. Qué grande Jesús.
¿Cómo me sanó el Señor? ¿Cuánto me prosperó el Señor? Qué bien se siente ser un cristiano. Y si me va mal, tengo una caterva de hermanos alrededor que oran por mí, me levantan y les pido oración y por las redes. Eso está bueno, pero tomar la cruz significa exponerse al vituperio, a la oposición de los pecadores. Ahora, la palabra de Dios dice que la única manera que Él pudo pasar por encima de la oposición, que es parte de esto de cumplir el propósito del Padre, es porque miró el galardón. No mirar el presente o el costo del presente, sino que esto está apuntando a un bien mayor o un fin que vale la pena. No es bancarse la oposición en la universidad con las cuestiones intelectuales o en tu consultorio, tu oficina, tu trabajo donde hay gente y confronta permanentemente la fe. Tiene que ver con que eso redunde para salvación, para testimonio, para una obra de Dios, para la extensión de su reino. Miró el galardón, por eso el discípulo no es especulativo, no debe ser especulativo. El seguidor sí es especulativo. Se dan las condiciones, sigue. No se dan las condiciones, no sigue. No se siente con bienestar, se siente molesto, cambia los contextos para seguir. Pero el discípulo está ahí, tomó la cruz, sufre oposición, sabe crecer en medio de la oposición. Un hermano en estos días de acá de la casa me dice, ¿sabes qué difícil hoy es contratar a los pibes jóvenes? ¿Por qué? ¿Les pagas mal? Les pago el doble. El contador me dijo, pagale el doble. ¿Y por qué es difícil? Porque no quieren aprender. Lo primero te pregunta, ¿cuánto me vas a pagar? Aprende el oficio, te está dando años de experiencia, no les interesa. Pero acá vas a trabajar en blanco. No, poneme el negro, porque si no me descuentan. Y que si vos me blanqueás, pierdo otros beneficios. La misma mentalidad muchas veces tenemos con el Señor. Vivimos en base a cuál es el beneficio, pero no tomar responsabilidades, compromisos con el Señor. Ahora, cuando te enfoques en realizar el propósito de Dios, seguramente la oposición es parte del asunto. Alguien que sigue al Señor desde la fe, alguien que sirve al Señor desde el ministerio, alguien que da testimonio al Señor desde realmente una proclamación en el ambiente que vive, siempre va a tener oposición. A Noé le tocó construir un arca y construir esto era una locura. Primero que no estaba lloviendo hasta ese día. Aquel que va a servir al Señor probablemente tenga que hacer algo de lo cual el resto no está convencido. Y que en esa arca iba a flotar en un mar que hasta ahí, en ese lugar, no existía. Una locura. Y que a su vez los animales iban a ser invitados a entrar de dos en dos a esa arca de la salvación. Por eso, implícito y no explícitamente, la palabra de Dios dice que Él fue confrontado, que hubo burla, que esa actitud de la gente hacia Noé es la misma actitud que va a tomar la gente hoy en día para aquellos que le hablen que Cristo viene, que el tiempo está cercano. Y le van a contar esa locura de Dios, que hay una vida eterna, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que el que creyere y fuere bautizado. Es una locura para la gente, pero la respuesta, la confrontación va a ser la misma. Ahí cuando después se refiere a Noé, está hablando en el contexto de confrontación de la fe. De la misma manera dice que vamos a ser confrontados cada uno de nosotros. Si usted piensa que servir al Señor, que seguir al Señor, de priorizar al Señor, le va a hacer un camino de bienestar con la gente, está equivocado. Hay muy buena gente y Dios nos bendice con la gente, pero va a haber también oposición de los pecadores. Por eso la palabra dice que todo eso funcionó hasta el día que Noé entró en el arca y le dijeron, abrieron la puerta. ¿Sabes cuál es este tema? Cuando servís al Señor, vas a tener oposición. Pero ¿sabes qué hace la gente? Se te sube al carro del éxito cuando te va bien. Eso es fácil. Y la gente tuvo esa forma de poder oponerse a él hasta que no entró en el arca y no entendieron ellos hasta que vino el diluvio y se los llevó
a todos. Pregúntale a Nehemías, porque el seguidor es optativo, es relativo. Pero el discípulo en que entendió que estar con Jesús, que hay proyectos del Señor que deben hacerse, pregúntale a Nehemías si le fue fácil. Dijeron, ese murito pasa una zorrita y te lo destruye, vos vas a construir una ciudad. El discípulo que toma la cruz sabe que hay un costo. Pero Jesús no se detuvo en la ofensa, no se detuvo en la soledad, no se detuvo de estar sin ropa, no estaba con bienestar en la cruz, pero Él puso su mirada en el galardón, en lo que el Padre estaba haciendo. Porque en ese mismo lugar estaba redimiendo el pecado de todo el mundo. Tomar la cruz implica perdonar. Seguidor relativo, discípulo que lo sigue, no se vuelve atrás, se niega a sí mismo, toma la cruz que significa oposición de gente que tiene que saber entender y tiene que saber enfocarse, pero también implica el perdón. En la misma cruz Jesús dijo, Padre, no le tomes en cuenta su pecado. Perdónale porque no saben lo que hacen. Cuando lleguemos a esa instancia, a ese nivel de compromiso con el Señor, de que lo que te pueda hacer la gente, de lo que te lastime de la gente, no te va a apartar del amor que tengas a la gente y de la fidelidad al proyecto que Dios te ha encomendado, puedes darte cuenta que estás entendiendo lo que es llevar la cruz y que el Señor te va a usar para manifestar su reino. Esa es la iglesia, que no va a ser una iglesia que se esté mezclando, que se esté de alguna manera haciendo perder el efecto, sino que esa es la iglesia que el Señor quiere establecer para este tiempo. Querido, el pastor Francis estos días dijo una frase tremenda. Dijo, hablando del contexto muchas veces de nuestras iglesias, que si la gente viene a la iglesia, te tomo tu frase, por una necesidad, la gente idealiza la iglesia, porque lo único que quiere y lo único que ve, en lo que centra su atención, es en el Dios que le puede satisfacer la necesidad. Cuando la gente viene a la iglesia, siempre la iglesia es linda, siempre va a encontrar la persona, la palabra, el ambiente. Ahora bien, decía el pastor, que cuando una necesidad ya está resuelta, la gente se reposiciona y ya la mirada no está puesta, la expectativa en el Señor, sino está puesta en la gente. Y es ahí donde viene esta segunda etapa de los convertidos, donde hay tanta desilusión con las personas y vienen los conflictos y tenemos lo que algunos pastores están denominando la calecita de la iglesia, donde simplemente estamos cambiando el caballito, pero no hemos cambiado nuestro corazón, nuestra manera de entender que el evangelio es cruz y la cruz tiene símbolo de muerte, es muere a sí mismo, pero también tiene que ver con saber sobrellevar todas estas situaciones en nuestras vidas. Colosenses dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja. ¿De quién tenés queja? ¿Quién no te cae? ¿Quién te hizo algo? ¿Quién te molestó? ¿Quién estás haciendo ese papel de hacerte infeliz en la vida? Y el Señor dice, yo no me bajo de la cruz. El que quiera llegar al final, tome su cruz cada día. Te ofendieron ayer, hoy te ofenden, mañana te van a seguir ofendiendo. El discípulo perdona, el seguidor perdona si le cae. Y termino este punto con esta frase: perdonar es el acto más injusto, pero es el que más te conviene y es el acto más divino. Eso es un discípulo. Le hieren, le pone la otra mejilla. Hablan mal, dice la palabra, si hablan mal de vosotros, gozaos y alegraos. Sigo. Yo estoy mirando a la meta, el supremo llamamiento.
Todas estas cosas hago por amor a los escogidos, con tal que acabe mi carrera con gozo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. ¿Hasta cuándo te vas a ofender? ¿Hasta cuándo vas a estar ofendido? El seguidor se ofende, pero el discípulo, ¿qué hace? No le toma en cuenta sus pecados y dice que nosotros tenemos ese evangelio de la reconciliación. Queridos, nos vamos a ofender, vamos a tener diferencia, pero como discípulos pidámonos perdón, démosle el perdón. Nadie es Jesús modelo terminado. No podemos seguir perdiendo tiempo en tanta falta de concordancia, perdiendo tiempo, oportunidades, mientras somos confrontados como una iglesia para este tiempo. Termino con esto. La tercera cosa que es tomar la cruz es sufrir los dolores. Está bravo esto de ser discípulo y por eso es complicado el evangelio a veces. Por eso a veces le bajamos un poquito la dosis y a ver si la gente viene un poquito más y se siente un poco mejor. Pero el evangelio es radical, negarse a sí mismo, tomar la cruz es perdonar, tomar la cruz es seguir adelante contra la oposición. Y tercer lugar es sufrir los dolores. La cruz es símbolo de muerte. Va a doler, diga va a doler. La cruz siempre va a doler. A la cruz no se va a almorzar, a la cruz no se va a pasar las mejores vacaciones. A la cruz va de manera injusta, pero entregado en el propósito uno, a decirse: Padre, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, aunque me duela. Yo te hago un desafío y me lo hago a mí mismo. ¿Estamos dispuestos a seguir adelante en la comunión, en el propósito de Dios en nuestras vidas, aunque eso me cause dolor? Pablo se enojaba con los hermanitos, dice: siguen discutiendo, no solucionan los problemas, van a un estrado de alguien que no está en la fe. Y Pablo le dice ahí a los corintios: ¿por qué no pueden soportar un poco? ¿Por qué no pueden condolerse un poquito más? Sufrir los dolores es aprender a sobrellevar el dolor de la ofensa, a sobrellevar el dolor de la prueba. La prueba no es Disney, la prueba es prueba de la fe, es horno de aflicción. Sobrellevar el dolor de la crítica, pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. No me dan los números acá. Por hacer la voluntad de Dios, ¿es mejor padecer haciendo el bien? Entonces, querido, la cruz significa que a mí me va a doler. La pregunta genial sería: ¿de qué equipo jugamos entonces? Yo me voy para el de seguidores. Pero el reino se establece con discípulos. Dura cosas habla el Señor, y a partir de ese día muchos se fueron. Pues para esto fuiste llamado, para bendición, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre ir en pos de mi buena. Cantate una canción de luto, porque cuando duele, diga: duele. Que el dolor no me sea indiferente. La situación más complicada para el ser humano es la esfera del dolor. Y la cruz es dolor, nuestro Jesús es dolor, pero no nos quedamos en el dolor. Terminamos con esto: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. ¿Viste cuando dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se fatigarán? La promesa de no fatigarnos es para los que están corriendo. Sígame. Por ser discípulo no te perdés lo mejor de la torta. Por ser discípulo no te perdés la bendición. La tenés asegurada. Porque la promesa es: te bendeciré y vas a bendecir. Conclusión, y léela conmigo. Solo los verdaderos
discípulos de Jesús. Conclusión, número 1, siempre van hacia adelante. Pablo dijo, no somos de los que retrocedemos. ¿Cuántos van para adelante? Siempre van para adelante. Vayan, salgan, correrán y no se fatigarán, caminarán y tendrán nuevas fuerzas. Los discípulos del Señor siempre van para adelante. Si usted está pensando volverse atrás, probablemente alguien o Dios le falló y usted está queriendo dejar el camino. Pero el reino de Dios es de los violentos. El reino de Dios es radical. El reino de Dios es confrontativo. Pero el Señor dice que habrá paga. Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay para nosotros? Hay mucho para nosotros. Hay mucho para nosotros. No nos perdemos la mejor parte de la película. Solo los verdaderos discípulos del Señor siguen a Jesús por un propósito. Son gente que Dios quiere usar, gente que no se doblega, gente que va más allá de su propia vida. Solo los verdaderos discípulos de Jesús bendicen al mundo, porque el Señor le dijo que vaya a todo el mundo. Esos son los que transforman. No habrá pluralismo religioso que pueda contra la iglesia, una iglesia de discípulos. ¿Será que esa iglesia está acá? ¿Será que vos sos un discípulo del Señor? Cerrá tus ojos y hacé una oración de compromiso. Reposicionate, reubicate en lo que es Dios para tu vida y lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, estamos acá como tu iglesia, Señor, en una mañana de testimonio, en una mañana que confiamos, Señor, en tu poder, en tu obra maravillosa. Pero también es una mañana como iglesia para decirte, Señor, yo no quiero ser simplemente un seguidor. No quiero ser, Señor, alguien que se doblegue a mitad de camino. Alguien que el dolor hace que el propósito no se cumpla. Alguien por el cual la ofensa pueda apartar de la comunión a alguien. Señor, oramos en esta mañana para que, Señor, encuentres en nuestras vidas verdaderos discípulos donde, Señor, tu reino se establezca. Señor, que podamos ser personas que vayamos hacia adelante, que podemos ser personas, Señor, que no estemos siempre lidiando con el mismo asunto, sino que, Señor, ya debiendo ser maestros, sigamos adelante, Señor, en el propósito tuyo. Señor, oramos para que, Señor, podamos trascender nuestra propia necesidad. Señor, que en los tiempos de necesidad podamos estar a tu lado. Tú no dijiste que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, pero has desafiado a que, Señor, quien comparte esa simple almohada sencilla, también va a poder repartir y poder disfrutar de tu reino, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu iglesia. Señor, que esta sea una iglesia de discípulos, de gente, Señor, que entienda lo que es tomar la cruz, de gente que entienda que es negarse a sí mismo y tomar y seguir la cruz cada día. Por eso te glorificamos, Dios. Y, Señor, levanta esta iglesia para ser esa iglesia que pueda ser una respuesta para este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanta tu aplauso al Señor y que el Señor te bendiga. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.